Las noticias de Miraculous y sobre todo el tráiler de la temporada 5 nos muestran la premisa de algunos capítulos de la temporada 5, en especial el capítulo 4 Jubilación, un episodio después de Destrucción y uno antes de Ilusión. En este video analizamos la premisa de este capítulo, quién es el akumatizado del episodio, qué podría pasar, aquí será donde Ladybug descubrirá la primera pista hacia Monarca. ¿Quieres saberlo todo? Quédate hasta el final de este video, pero antes vamos con la trivia del video de hoy. ¿Cómo se apellida Natalie? Déjalo en los comentarios y bienvenidos a otro video de Kiddy Station. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Kiddy Station! Número 1. ¿Quién es el akumatizado del capítulo? Lo que diré a continuación son únicamente deducciones en base a lo que hemos presenciado en el avance. Nada confirmado, ¿ok? Bien, en una de las escenas de los villanos, vemos y tenemos el regreso de Búho Negro, el director Damocles akumatizado otra vez en Búho Negro. Y esto es bastante bueno, que regresen akumatizados que valen la pena. Pues si no me falla la memoria, Búho Negro fue el primer akumatizado que por casi nada logra quitarle los Miraculous a Ladybug. Búho Negro ha sido uno de los villanos que ha hecho sudar a Ladybug y también a Cat Noir. Recordemos cuando ambos se destransformaron cara a cara, pero sin abrir los ojos. Y esta vez Búho ha sido reciclado y sigue siendo igual, lo único que cambió son las gamas de colores, que seguramente fue por los nuevos poderes que se les dará. Y sí, al parecer Búho Negro recibirá el poder del júbilo, el poder del Miraculous del cerdo. Recordemos que Daisy, el poder del júbilo muestra el más grande deseo de cualquier persona, y tiene sentido, pues la premisa del capítulo podría mostrarnos al señor Damocles una vez más en su intento por sentirse superhéroe. Tal vez el señor Damocles quiere ayudar a Ladybug y Cat Noir a recuperar los Miraculous, pero los héroes lo harán a un lado, lo que provoque su akumatización, y por eso se le otorga el poder de júbilo, que hace referencia a los sentimientos del señor Damocles, su deseo por ser un superhéroe. En esta escena vemos cómo dispara su arma, y de esta sale una luz rosa brillante, lo que significa que esta arma causa el efecto del júbilo, el deseo. En otras escenas también vemos cómo lanza una especie de yoyo a Cat Noir, el cual después es salvado por Ladybug. En fin, tenemos el regreso del señor Damocles akumatizado en Búho Negro. Supongo yo que en el capítulo 4 Jubilación, pero no confirmo nada. Número 2. Ladybug descubre la primera pista. Este avance nos muestra una de las escenas más importantes del episodio, que seguramente será la primera pista que conseguirá Ladybug, y así será guiada hasta quién podría ser Monarca. Pues como vemos, un anillo alien se encuentra tirado en el suelo. Sin embargo, después Ladybug lo junta y vemos cómo automáticamente se activa una especie de audio. No sabemos de quién rayos es este anillo, pero seguramente debe ser muy importante. No creo que este anillo se le haya caído a un personaje totalmente irrelevante. Tal vez este anillo lo perdió el akumatizado, lo perdió Búho Negro, o porque Ladybug se vería interesada en tomar este anillo y verlo de una manera sospechosa. Ladybug mira este anillo como si hubiera algo malo en él, o tal vez por lo que se escucha en el audio. Si Ladybug se pone inteligente, aquí tendría la primer pista hacia quién podría ser Monarca, pues si conecta los puntos de que los anillos son de Tomoe y Gabriel y que esos anillos son manipulados también por Monarca, Ladybug podría sacar conclusiones y nuevamente sospechar que Gabriela Crest es Monarca, el villano. Literalmente Ladybug tiene la respuesta en su mano. Por lo poco que vemos en el avance, se aprecia que un audio es reproducido, pero no se ve ningún video o imagen, solo vemos el logo de la marca Tsurugi. Ya tendremos que esperar el capítulo completo para descubrir por qué Ladybug mira así este anillo, aunque otras teorías nos dicen que realmente no fue casualidad que Ladybug encontrara este anillo, sino que todo es un plan y estrategia de Búho Negro para vencer a Ladybug y Cat Noir. Por lo que vamos al siguiente punto. Número 3. Todo es una estrategia de Monarca. Pues sí, todo parece indicar que es una trampa para Ladybug y hacerla vulnerable, ya que muchas teorías han surgido a partir de esta escena, ya que si prestamos atención, antes de que Ladybug levante el anillo, se mira un pequeño destello, una luz rosa, y cuando Ladybug lo obtiene queda sorprendida, pero sobre todo es la escena final, donde vemos un acercamiento al ojo de Ladybug, y este tipo de tomas lo podemos ver cuando hay una revelación, un pensamiento, un recuerdo o deseo. Seguramente aquí Ladybug fue afectada por el poder de júbilo, y le mostrará a Búho Negro a Ladybug su más grande deseo, y no solo a ella, sino que también a Cat Noir, ya que en otras escenas vemos que en estas dos imágenes los dos héroes se encuentran muy sincronizados y dando un golpe a alguien. Además, si prestamos atención al fondo, es como si Ladybug y Cat Noir estuvieran dentro de la guarida de Monarca. En esta otra imagen vemos a Ladybug y Cat Noir en la sala de cine a punto de darse un beso en sus labios. La pregunta es, ¿esto es verdad? Y pues yo creo que no, pues si prestamos atención
atención a los lados, vemos como una viñeta o contorno color rosa. Es como si fuera el efecto de un sueño, pero en este caso es un deseo, el de Ladybug y Cat Noir, los cuales fueron afectados seguramente por el poder de júbilo que tiene Búho Negro. Número 4. Los deseos. Ahora con la sinopsis oficial de la temporada 5, sabemos que el cuadro amoroso sucederá finalmente en esta nueva temporada. Es decir, que Ladybug se va a enamorar de Cat Noir y olvidará a Adrien, y Cat Noir, que es Adrien, dejará sus sentimientos por Ladybug, ya que se ve interesado por su compañera de clase Marinette Dupain-Cheng. Ahora la pregunta que tenemos es, ¿de quién es cada deseo? Y esto es realmente confuso ahora con la nueva sinopsis, pero antes de continuar con este video, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. En este deseo seguramente es de terminar con el reinado de monarca, y este otro deseo es de una cita romántica entre Ladybug y Cat Noir. A primera vista muchos pensaríamos que el del beso de los héroes evidentemente es el deseo de Cat Noir, ya que es lo que siempre ha querido desde la temporada 1. Sin embargo, ahora con la sinopsis que nos revela el cuadro amoroso invertido, sería extraño por qué Cat Noir quiere besar a Ladybug si se supone que se está enamorando de Marinette. Por otra parte está el otro deseo, donde los héroes quieren vencer a Monarca, lo que muchos pensaríamos que es el deseo de Ladybug. Sin embargo, parece que es todo lo contrario. El deseo de Cat Noir realmente es vencer a Monarca, mientras que probablemente el deseo de Ladybug ahora es besar a Cat Noir. Sin embargo, los sentimientos no cambian de un día para otro. Es imposible, pues a pesar de que Ladybug se esté interesando por Cat Noir y Adrien por Marinette, es imposible que ya no sientan algo por sus amores pasados. No importa qué suceda, Marinette siempre se va a poner nerviosa frente a Adrien, aunque diga que se interesó por Cat Noir, y lo mismo pasará con Cat Noir. Y de hecho lo vimos en el avance del capítulo 11, la elección de los Kwamis, que Marinette se sigue poniendo nerviosa frente a Adrien. Pero dime tú, ¿qué teorías tienes de este capítulo? ¿Y te agrada que Búho Negro haya vuelto una vez más? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!